¿Cómo estás, Jesús Moreno Durazo? Juan Carlos, buenos días, maestra, buenos días, muy bien. No te preocupes, Rosario, le dijo Enrique Peña Nieto. No te preocupes, Rosario. Ahorita se te va a tener que preocupar, ¿verdad? Sí, Rosario Robles en la cárcel. Sí. En la cárcel. A mí me movió una serie de sentimientos encontrados, la verdad. Vi cuando llegó en una actitud así muy pues al estilo de ella, ¿verdad? Segura de sí misma. Segura de sí misma. Y curiosamente desperté muy temprano, en la televisión en el momento que ya estaba lista posándola para subirla. Y sí me conmovió porque conozco más o menos la historia de ella. Cuando yo estudiaba, pues era la líder de la UNAM y ella ya había terminado o algo así. Con morral y chanclas y toda la cosa. Después vi su actuación en el Congreso, ya partidista con el PRD, pero también vi cuando se fue desdibujando. Y a mí es donde yo ahí pongo en duda las convicciones, qué tan firmes son las convicciones. Y el afer que tuvo con este señor y todo lo que salió Ahumada, que como mujer la entiendo, pero pues es lo que te digo, que la condición humana uno cómo la puede analizar, estudiar, y después se va completamente a aquellos principios que como jovencita combatió. Ahora estará y que se fuera con él es lo de menos. Yo creo que es de sabios equivocarse o cambiar, que cambiara sus posturas, que se prestara a algo que ella había combatido, porque en realidad todo esto pues es producto de la corrupción, que a propósito, y que les recomiendo, la semana pasada fui al Congreso a un conversatorio y vino Pérez de Hacha, no sé si lo habrán escuchado, excelente, yo me quedé asombrada de la arquitectura de las empresas fantasmas y con lo que se hizo la estafa maestra. Quedaron de pasarme, se las voy a pasar porque es realmente una arquitectura y donde pues ella estuvo involucrada. Sí. Se cubre la forma. Todavía no es culpable, la tiene que culpar un juez. Claro, es prisión preventiva, es prisión preventiva, porque hay riesgo de fuga, dijo el juez, y pues tendrán que integrar la investigación. Jesús Moreno, la caída de Rosario. ¿Cuánto hace que se ventiló la estafa maestra? 2 años. En 2017. 2 años. ¿Sí? 2 años que estuvo sobre la mesa una investigación periodística que, como bien sabes, ha sido reconocida por tirios y troyanos. Un tema que fue muy expuesto en las campañas pasadas, particularmente por el candidato Ricardo Anaya. Recordarás que siempre estuvo señalando el tema de la estafa maestra, y era de esos temas que todo mundo sabíamos, menos la autoridad que existía. Efectivamente, pues es como una ave de tempestades Rosario Robles, ¿no? Ha tenido sus altibajos, tuvo todo el poder cuando fue jefa de gobierno, este involucramiento con Carlos Ahumada, del cual después pudo salir, y ahora, efectivamente, ahora es vinculación a proceso, que entiendo dura 2 meses, en tanto el juez ya le dicta o no el auto de formal prisión. Los abogados, en efecto, escuchaba una entrevista con el abogado en la mañana, están tratando de apelar el asunto de la domiciliación para ver si puede llevar esta parte en libertad, pero entiendo también, a juzgar por lo que he visto en las notas periodísticas, que de dictarle sentencia sería hasta por 23 años y una reparación del daño por el orden de los 5,000 millones de pesos. Sí, que esto salpicó a Enrique Peña Nieto y a José Antonio Meade en la audiencia de esta madrugada. Es que efectivamente, pues Rosario Robles no hizo eso sola. No se mandaba sola. No, por supuesto que no. Es decir, si tú entrabas a las páginas y a todo el documental de la ASF en las campañas, pues ahí veías la cantidad de movimientos que ventiló la estafa maestra, el trabajo periodístico de la estafa maestra, pero pues todo el mundo sabía, o sabíamos que existía ese megafraude y nadie lo juzgaba. Ahora, yo creo que bien por el presidente, bien por la administración de López Obrador, porque se había interpretado, Juan Carlos, que la ley del punto final era punto final para todos, desde el presidente y sus funcionarios. Sin embargo, yo creo que en descargo de lo que el presidente ha venido señalando,
Él ha dicho, los juicios que están en proceso van a seguir el proceso, y entiendo que este es uno de ellos. Como decía la maestra ahorita antes de entrar al aire, es el único pez gordo, o una pez gordo, que hasta ahorita parece ser que pudiera pisar la cárcel de la administración de Enrique Peña Nieto. Es el primer gran golpe que da, esta, bueno, es que dice el presidente que es el Poder Judicial, que es la Fiscalía General de la República, que hay independencia de poderes, que él no tuvo nada que ver, pero bueno, a inicios de otros sexenios también ha habido golpes. ¿Encuentran ustedes diferencias al quinazo de Carlos Salinas, a la detención de Raúl Salinas en el sexenio de Ernesto Zedillo? No, mira, muy en ese aspecto lo que dijo Jesús me parece muy interesante. Del Bester Gordillo por Peña Nieto. Pero hay este detalle, mira, yo lo he puesto aquí en la mesa y en el término de que lanzan en el agua sin que se les moje la piola, diría cualquier ranchero sonorense, y lo podemos entender. Pero todo esto, y a mí lo que me parece más importante en este proceso, que lo he observado, que me he metido más con los elementos que trajo Pérez de Hacha, que por primera vez veo a los juzgadores que ven al derecho, no, la esencia del derecho no es la normatividad, sino la esencia del derecho es la justicia. Porque esto viene a colación, le pudieron entrar las rendijitas que dejó todo el aspecto formal. Aquí nada más había que cubrir la forma, y a veces está mal se cubría porque todo el aparato estaba a favor. Sin embargo, fue a través de la función pública donde van buscando el caminito para entrar y llegar al fondo. ¿Y qué es lo que pasaba en eso? Por negligencias, por formación universitaria, donde el positivismo jurídico, la que la norma dice, y es todo lo que veo en la norma. Entonces, ahorita, decir, vamos en busca de la justicia. La esencia del derecho no es la norma, la esencia del derecho es la justicia. Ir a la justicia en términos de decir cuánto dinero se ha sacado de este país y lo que nos ha dejado en términos de pobreza. En ese sentido, ahora, creo, a mí me parece muy interesante esta forma de ver las cosas. Lo que tú decías del quinazo y del vestido de Raúl Salinas, lo que pasa es que el mismo sistema los levantaba, y cuando no les eran útiles, no eran funcional, aplicaban la ley. En el caso si se acuerdan ustedes de la quina, ni siquiera la forma la cubrieron, fueron y echaron las armas a otra parte. Obviamente había ahí una acción de venganza, que sabemos que Quina se manifestó expresamente a favor de Cuauhtémoc y en contra de Salinas. Entonces, el Bester Gordillo pues, se dio exactamente lo mismo. Fue el pleito entre el PRI, y entonces ella se voltea, forma su partido y dice, a ver, aquí estoy, y la pepena de Calderón, y ella arma el fraude del haya sido como haya sido, cuando ya no le sirve al sistema a los panistas, porque acuérdense que el 2012 todavía tuvo el descaro de decir, aquí estoy, sí, a ver quién, ¿me entiendes? Ya de esta Peña Nieto ya no la peló, como dicen los chamacos, y al contrario, iba a ser un estorbo para él, por eso entró en diciembre y para febrero ya tenía implementada, y se vio que lo que querían era tener, como también al senador de aquí de Sonora, que es uno de los primeros que le seguía al del petróleo, Serrano. Díaz Serrano. José Díaz Serrano. Si tú lo fuiste viendo, exactamente, y al menos yo no tenía todavía muy claras las cuestiones jurídicas y esas cosas en ese momento, pero ya después vas leyendo, ves otras y vas armando la pieza y dices, no, ya no era útil al sistema y lo voy a meter a la cárcel. En este caso espero por esta situación que yo he observado, que no se trata de venganza, sino la justicia, que se aplique la justicia en términos de sanear a este país de tanta corrupción. Sí. El Instituto Estatal Electoral, Jesús Moreno Durazo, la semana pasada hubo el despido de 40 personas que todavía no se ha concretado la salida, tienen un aviso de que han sido despedidos, se da la renuncia de una consejera, la consejera Claudia Ruiz Reséndez, en protesta por este despido, y visibilizando que hay una mano externa metida en el Instituto Estatal Electoral, y diciendo que de todas maneras esas personas dentro de un año o menos serán sustituidas para el proceso electoral 2020-2021, esta crisis que pone en entredicho al Instituto Electoral. ¿Cómo la has visto, Jesús? A mí me preocupa. Bueno, yo he detectado al menos dos teorías en toda esta teleculebrón del Instituto Estatal Electoral, ¿no? Dos teorías. Uno, la que tiene que ver con el asunto de la austeridad, que es como la versión oficial, que hay un recorte personal por asunto de austeridad, y la otra,
que hay manos meciendo la cuna desde el gobierno del Estado. Yo me quedo con la segunda hipótesis. Yo también. Yo me quedo con la segunda hipótesis. De un tiempo para acá ha venido siendo un asunto muy cíclico y siempre se daba, no a ese grado despidiendo tanta gente, sí los intereses de los gobiernos metidos en el organismo electoral. De un tiempo para acá se ha venido repitiendo ese esquema, ahora creo yo con mucha más anticipación. Entonces esto avisora una tormenta fuerte, interesante, con miras al 2021. Habrá que ver, Juan Carlos, no hay que perder de vista que hay una iniciativa que trae el diputado Sergio Gutiérrez en el Congreso de la Unión para desaparecer los soples, los organismos electorales locales. Habrá que ver si no se junta el hambre con las ganas de comer. Es decir, esta crisis que está pasando aquí con la posible aprobación de la iniciativa a nivel federal, y entonces sí, le dan en la torre al Instituto Estatal Electoral. Se ve que somos de la sierra, ¿verdad? Lo que pasa es que la radio se presta mucho para eso. Bueno, pues yo todo el tiempo he hablado así medio atrabancado y por eso pues, yo te estaba viendo. Mira, coincido con Jesús, porque eso de la austeridad republicana no te la puedo creer. Me quedé con los ojos cuadrados cuando vi que cada coordinador, que cada consejero tiene un asesor ganando un promedio de 50, 60 mil pesos mensuales. Y digo, bueno, ¿qué es esto? En la cantidad... ¿Usted cuando fue consejera tenía asesores? Tenía patadas que me daban en el periódico, es lo que veía. Pero otra cosa, el exceso de personal. Son los mismos municipios, ¿verdad? Son los mismos distritos, ¿verdad? La lista nominal quizá creció un poquito. Entonces, todo ese aparatote para que termine el proceso electoral. ¿Y qué se hace? Porque al menos yo no he visto un programa integrado, institucional, de divulgación, como fue Construyamos la Ciudadanía. Sí, me acuerdo que usted lo hizo. Exactamente. Programa, sí. Entonces digo, bueno, ¿para qué tanta gente? Y no acabo de entender que estos órganos que fueron, porque hay que decir, los primeros órganos, ¿se acuerdan que tuvo hasta un reconocimiento internacional? Goldenberg andaba allá en África, no sé dónde, dando ese modelo, y después... Alonso Lujambio fue a Medio Oriente y llevó el modelo mexicano. Llevó el modelo mexicano a Medio Oriente. ¿Recuerda usted el gasto de nómina cuando estaba en la presidencia del Consejo Estatal Electoral? ¿De cuánto era el año? ¿El gasto de nómina? No, el gasto sin el proceso electoral. Sí. De 20, 25 millones. Ahorita está en 124. En el proceso. No más 100 más, pues. Lo recortaron a 90. Fíjate, en el proceso electoral, que fue mucho, no esperado, porque era mucho la competencia, se tuvieron que rentar celulares, el 2000, el 2003. Que no había carros, era una serie de cosas que nos tomaron de sorpresa por el exceso de competencia y un código muy acotado ante la demanda electoral. 50 millones se invirtieron. 50 millones nada más. Pues ahorita se avientan 124 en nómina. Fíjate, y quedaron 20 de reserva, que fue con lo que se hizo el archivo, porque... En año no electoral. No electoral. Entonces, yo sí tengo la impresión de que se está pertrechando el gobierno del Estado en el Instituto Electoral con miras al pero también lo está ahorcando, porque dice la consejera Claudia Ruiz Reséndez que el gobierno del Estado no le ha transferido los recursos, no le ha administrado los recursos conforme al calendario aprobado por el Congreso Estatal. O sea que lo están ahorcando. Pues ese famoso reglamento que sacaban ayer, me di cuenta que había un reglamento medio ahí que no lo vi muy claro, y tal parece que fue legitimado por las instancias. Entonces pues parece que todo está, todo lleva, y hay que ver también qué consejeros están allá, y uno de ellos estuvo con las manos muy metidas en Sonora. ¿Están dónde? Allá en México, que también tienen los ojos puestos. Ahora, todo este proceso que se hizo del IFE al INE, también fue todo un proceso de sí quitarle y acotarle la influencia de los gobernadores, ¿verdad? Pero le tuvo las cuotas partidistas que al fin y al cabo eran dirigidos también por los padrinos. Entonces, los delegados de gobierno eran los que se encargaban de seleccionar y mandaban. Aunque fuera la convocatoria y fueran 200 a presentar examen, el delegado ya tenía este y este otro, y son los que se quedan. Yo tengo muy claro todo esto, porque inclusive conservo los periódicos de la jornada, donde se dio muy fuerte aquí el de Sonora, donde se puso muy en manifiesto, y tuvieron un tanto que negociar, ¿sí?,
y para poder desatorar esto. Pero entonces ya hay un proceso viciado de origen, porque los consejeros no están respondiendo a un interés ciudadano, no están respondiendo a un compromiso de querer sacar a este país hacia adelante, están respondiendo al padrino que los llevó y es el que le jala las cuerdas. Además se sienten consejeros chiquitos, ¿no? Porque pues yo recuerdo consejeros en su época, el primer consejo electoral que se formó, pues eran intelectuales, sí, claro, eran académicos, eran personas reconocidas, y como que estos son muy chiquitos, ¿no? ¿Cómo que? Chiquitos, así como los diputados de Morena en Congreso, chiquitos. Con poca trayectoria, te refieres. Sí, eso es chiquito, pues, con poca trayectoria, con poco respeto profesional, pues. Sí. Inclusive. Pero yo creo que el respeto se gana. Sí, claro. Y si tuvieron la oportunidad de estar dentro de una institución que me parece lo máximo, pues ganarse ese respeto con los hechos. Inclusive, si no tienen la legitimidad de origen, porque el sistema está muy viciado, la legitimidad la haces en los hechos, y creo yo que no se ha dado esos elementos en los órganos electorales en general. No te vas a pensar que Sonora es el único. Pues yo más o menos, como son cosas, inclusive yo me mantengo en contacto con los que fueron mis pares en el 2000, y nos reunimos esporádicamente y vemos por eso tengo ese escenario completo de cómo está el asunto. Muy bien. No queremos la democracia, ese es el tema, Juan Carlos. A mí no me extraña en absoluto lo que está pasando, es algo muy cíclico, siempre ocurre con más o menos resonancia. La gran diferencia ahora es que es más visible. Claro. Es más visible, hizo explosión el tema allá adentro, y sí se les está pasando la mano con el despido masivo de funcionarios. Yo creo que eso fue lo que le puso el cascabel al gato. Muy bien, pues Jesús Moreno, muchas gracias. Gracias a ti. Siempre digo, buenos días. Por estos espacios, yo siempre me siento privilegiada, ¿eh? Y ayer estuve con con el Aarón Tapia. Sí, ya la vi. Sí, la vi la transmisión. Sí, ahí estaba esta muchacha, ahí me enteré. Claudia Ruiz cosas, sí, donde pues el reglamento por principio yo lo veo medio raro y no con la legitimidad que debe de darse, pero si las instancias, si llegas a la última instancia y te dice, pues legítimo, pues ¿qué tienes que hacer? Muy bien, pues saludos al Aarón Tapia.